Hola chicos, bueno, continuando con lo que es fisiopatología de enfermedades que comprometen el colon, nos toca hablar de constipación. Y vamos a ver que es un síntoma muy frecuente. Cuando digo un síntoma no estoy diciendo que sea una enfermedad, sino que puede ser la forma de presentación de varios tipos de enfermedades. Y a veces puede ser difícil definirlo, ya que puede tener un carácter subjetivo. Si hay pacientes que creen estar constipados por determinada manifestación y van a ir al consultorio, y va a haber gran diferencia interindividual. Pero básicamente tenemos que saber que se define por la frecuencia defecatoria. Vamos a hablar que si tenemos menos de 3 deposiciones por semana, es decir, entre 2 y 3 deposiciones por semana, vamos a hablar de constipación, o por la consistencia de la materia fecal. En este caso estamos hablando de cuando hay un aumento en la consistencia de la materia fecal, si el paciente tiene que hacer determinado esfuerzo defecatorio o si no hay satisfacción postdefecatoria. Es decir, todos estos síntomas, todas estas formas de presentación pueden hablarnos de constipación. Entonces, así vamos a decir que se considera constipación crónica a las deposiciones dificultosas, infrecuentes o aparentemente incompletas y con un carácter persistente. Es decir, esto no es que tiene que estar 1 o 2 semanas, sino vamos a ver que hay determinados criterios para el diagnóstico. Entonces, hablamos de disminución en la frecuencia defecatoria, disminución en la evacuación de las heces, emisión de heces de escaso volumen o de consistencia aumentada. Puede haber diferentes tipos de síntomas como dolor al defecar o sensación de evacuaciones incompletas. Y esta es la escala que se llama escala de Bristol, que nosotros le mostramos a los pacientes. Parecen ahí es un dibujo de cómo pueden ser las deposiciones de nuestro paciente y para que digan en qué tipo está. Es decir, si es tipo 1 o tipo 2, que serían las que se consideran con constipación, o si ya hablamos de lo normal, sería tipo 4, o ya nos vamos a deposiciones más blandas o tipo diarrea para llegar al tipo 7. La mayoría es un síntoma que no suele estar subdiagnosticado porque la mayoría no consulta al médico y es muy frecuente la automedicación. Estos son los criterios que utilizamos nosotros en el consultorio para hacer un diagnóstico de constipación y posteriormente hacer la consulta con los licenciados en nutrición. Decíamos de que tiene que estar presente el esfuerzo defecatorio, las deposiciones aumentadas de consistencia, la sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción al defecar, como si hubiera algo que es un poco más chico, la salida de la materia fecal y que dificulta, o a veces pueden utilizar los pacientes alguna maniobra para poder defecar. Es un síntoma bastante frecuente, hasta el 30% de la población mundial, y es bastante más frecuente en mujeres a nivel epidemiológico. También hay que considerarlo en chicos, en adultos mayores, y acá se suman algunos factores predisponentes, como pueden llegar a ser el hecho de la inactividad, la menor ingesta de líquidos, la presencia de alguna enfermedad subyacente, como pueden ser enfermedades neurológicas, o también algún medicamento. Entonces son todas cosas mucho más frecuentes en adultos mayores. Hay un porcentaje importante de los pacientes constipados que tienen antecedentes de abuso sexual en la infancia, así que es algo que para tenerlo en cuenta dentro de la anamnesis médica. Y algo sumamente importante, y más en las mujeres, en el sexo femenino, es pautas culturales y educacionales. Es decir, las mujeres suelen tender a ir al baño bajo determinadas condiciones, entonces si no se dan esas condiciones no van, y eso hace que ese reflejo defecatorio que tenemos en determinado momento del día y que no hay que reprimirlo, no vuelva a presentarse si uno lo reprime. ¿Cuáles son los factores asociados a constipación? El más frecuente de todos es el que se llama el funcional, es decir, el que con determinados cuidados son pacientes que van a andar bien, van a evolucionar bien. Decíamos recién,
la parte social es muy importante en nuestra evaluación, en nuestra anamnesis, saber a qué se dedica el paciente, qué cantidad de horas está fuera de la casa, si tiene acceso a un baño cómodo, si puede respetar las 4 comidas, las colaciones, porque acuérdense que ese tipo de estímulo, es decir, la ingesta, es un estímulo defecatorio. Entonces, es común y es esperable y es lo que nosotros tenemos que educarlos a nuestros pacientes, que la ingesta tiene que ver con la posibilidad de desencadenar un reflejo defecatorio. Bueno, la dieta que tienen los pacientes, sabemos que el consumo de fibra en nuestra población es bajo, la cantidad de líquidos que consumen, qué medicamentos, hay un montón de medicamentos, analgésicos, fármacos utilizados para enfermedades neurológicas, el hierro, el calcio, el aluminio, todos medicamentos que se utilizan en diferentes patologías que suelen tener relación con la constipación. A nivel endocrino, estamos hablando de factores que tenemos que tener en cuenta en forma de asociación. La patología tiroidea es común en pacientes con constipación, es decir, que el hipotiroidismo es causa de constipación, la diabetes. Y lo primero que vamos a tener que descartar, figura en este sitio, pero debería estar primero, ahora lo vamos a jerarquizar, es no tener un paciente que tiene una causa orgánica de constipación, es decir, algún pólipo, un tumor, ese tipo de causas es lo primero que tenemos que descartar. Hay factores que se consideran estimulantes y otros inhibidores del reflejo defecatorio. ¿Cuáles son estimulantes? Es decir, la ingesta de grasas, el hecho de estar despierto, la actividad física, la fibra dietética, las situaciones de tensión, de ansiedad, todo eso es estimulante para la presentación del reflejo defecatorio. Y lo contrario es inhibitorio, es decir, la ingesta de proteínas mientras dormimos y la asociación con depresión. Muy común, digamos, la asociación de depresión y constipación. ¿Cómo debería ser nuestra evaluación? Acá es lo que primero quería jerarquizar. Siempre excluir la causa orgánica. Nosotros como médicos, obviamente que vamos a focalizar en esto, pero lo que yo quiero es que ustedes tengan la prioridad de que cuando están evaluando a un paciente para una anamnesis, es decir, una evaluación completa de su constipación, tengan en cuenta que si ese paciente es derivado para acomodar un poco los hábitos y digamos, si ese paciente perdió peso, tuvo alguna defecación con sangre o tiene antecedentes familiares, digamos, son todas cosas que van a hacer que ese paciente tenga que descartar una causa orgánica para su constipación. Así que clave tener en cuenta eso. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Desde cuándo está constipado? Si tiempo de evolución, si cambió, si era un paciente que antes iba con tendencia a ser normal o con diarrea y ahora notamos que comenzó con constipación hace poco tiempo. Síntomas acompañantes, hablamos de dolor abdominal, pérdida de peso, alguna sangrado al defecar, son todas cosas que en la constipación funcional no tienen que estar presentes. Vamos a hacer hincapié en qué tipo de dieta tiene, cuántas veces come por día, qué medicamentos toma, si ha tomado laxantes previamente, qué factores psicológicos se asocian, porque decíamos recién que es muy frecuente la presencia de los factores psicosociales. Un examen físico con un peso adecuado, un diario defecatorio, es decir, vamos a darle, no estamos hablando del diario del periódico, es un diario defecatorio, vamos a decirle que nos traigan en nuestra próxima visita, en nuestra próxima consulta, digamos, un registro de los días que han ido al baño y en qué momento ha sido, como para que nosotros poder establecer unas pautas y unos consejos. Que dentro de la evaluación, qué cosas no tienen que faltar. Un hemograma, una calcemia, hormona tiroidea y evaluaciones que hacemos nosotros como para descartar que no haya pérdidas de sangre. Y completamos habitualmente con estudios o endoscópicos o radiológicos para tener un diagnóstico completo si esa constipación es orgánica o es funcional. Si uno tuviera que establecer, una de las primeras cosas es la edad. ¿tá?
que no mencioné yo acá, pero digamos, por encima de 40, 45 años, todos nuestros pacientes deben tener alguna evaluación para constipación como si fuera orgánica. Menos de 40 años podemos considerar una primer causa como funcional y en base a eso evaluarla y tratarla. Se me coló un pequeño chistecito. ¿Cuál sería nuestro enfoque terapéutico en pacientes constipados? Primero, descartar causa orgánica, vuelvo a hacer hincapié en eso. Reeducación del hábito evacuatorio, esto pasa como con los chicos, digamos, tienen que tomarse el tiempo, tienen que tener el lugar, tienen que tener un baño cómodo, que no sean molestados, que tengan su tiempo como para que si aparece el reflejo, y si ese reflejo no aparece, que vuelva a aparecer, es decir, en determinada hora del día, ir al baño con una forma, digamos, de que sea un hábito. Eso hay que crear el hábito nuevamente. La dieta fraccionada tiene como sustento el aumentar el número de estímulos defecatorios. Es decir, fraccionamos la dieta para tener más estímulos defecatorios. Para aumentar el volumen y la velocidad de tránsito intestinal, utilizamos las fibras, que como característica general tienen que no aportan caloría y causan suciedad, así que nos sirve para el manejo de múltiples otras patologías. Retienen agua dentro de la luz intestinal, secuestran ácidos biliares, colesterol y grasa, entonces sirven para el manejo también del colesterol, la glucemia, retarda la absorción de glucemia dentro del intestino delgado, aumenta el volumen de la materia fecal, estimula el peristaltismo intestinal y favorece lo que se llama la proliferación de las bacterias fermentadoras colónicas. Vamos a ver que hay distintos tipos de fibra, pero eso hace que la motilidad colónica se favorezca y en la presencia de agua en la materia fecal sea importante para mejorar la constipación. Recordando entonces, la fibra dietética consiste en la parte comestible de plantas e hidratos de carbono, análogos que son resistentes a la digestión en el delgado y que tienen la posibilidad de llegar así al intestino grueso. Bueno, esto es lo que no queremos encontrar, es decir, una constipación por obstrucción del colon por este pólipo, que termina siendo un tumor. Eso es lo que no nos tiene que pasar. ¿Qué tenemos para decir acerca de las fibras? El cálculo que se hace del consumo de fibra aquí en la Argentina está en promedio alrededor entre 10 y 12 gramos diarios, y nuestra meta tiene que ser alcanzar los 30 gramos. La fibra recomendada es el salvado de trigo y el salvado de avena en dosis crecientes. Esto quiere decir progresivo. Empiezo con entre 5 y 10 gramos y lo voy subiendo 5 gramos por semana. Empiezo entre 5 y 10 gramos y lo voy subiendo 5 a 10 gramos en total para llegar a 30 gramos por día. Si con la fibra no tengo respuesta, la respuesta esperada, hay algunos laxantes formadores de volumen que se llaman, es decir, los que se asemejan más a la fibra y que no tienen el efecto colateral a veces que tiene la fibra, que es lo de la fermentación y la distensión. Y acá hablamos del psyllium y del planta gobata, que como decíamos son semillitas vegetales que sufren la acción de la digestión, pero la no absorción, y concentran abundante cantidad de agua que va a formar parte de la materia fecal. Ese sería el primer escalón en cuanto al manejo de la constipación, después de la fibra, ¿no? Y acá les menciono otros laxantes como son lo que se llama el laxante osmótico, el más común es la lactulosa, que tiene que ver con un laxante, el nombre comercial, uno de los nombres comerciales es el lactulón, que se da por vía oral y que el efecto que tiene es, como su nombre lo indica, es osmótico, es decir, que atrae agua, no es absorbido, ya que no tenemos lactulasa, y en el colon estimula el peristaltismo. Otros laxantes son laxantes salinos, como son la leche de magnesia o los fosfatos de sodio, por ejemplo. Hay algunos otros laxantes, como son la glicerina y la vaselina,
que son lubricantes, y unos que también uno encuentra que los pacientes toman mucho, que es la cáscara sagrada, que son irritantes, estimulantes del intestino, de la motilidad del colon, y son los menos recomendados. Bueno, ustedes bien tienen que saber en el interrogatorio lo que consumen de gramos de fibra nuestros pacientes de acuerdo a su alimentación, recordando lo que tiene de fibra cada alimento. Algunos de los laxantes comunes que utilizamos en la práctica diaria, como el Varex, lo que decimos leche de magnesia, algunas otras cosas con respecto a consejos en el tratamiento. La mayoría de los individuos con constipación funcional responden a las medidas dietéticas. Hablamos de las fibras y las modificaciones en los estilos, en los hábitos alimentarios y hábitos de vida. Es decir, que todo lo que estuvimos hablando hace que el 80 al 90% de los pacientes tengan una adecuada respuesta. Y hablamos de corrección de hábitos, fibras, sedentarismo, corrección del sedentarismo, ingesta adecuada de líquidos, fraccionamiento de la dieta. Algo importante para charlar con los pacientes también es la posición que adoptan para ir al baño. Fíjense que lo correcto sería esto, es decir, que se forme un ángulo entre el dorso y los miembros inferiores, que sea agudo, es decir, que sea menor a 90 grados, ya que eso hace que desaparezca el efecto de un ligamento que tenemos en el recto justamente, y hace que la deposición sea más fácil. Creo que tenía un gráfico con respecto a eso. A ver. Eso favorece o corrige, digamos, parte de la anatomía. Fuera de lo de la posición, decíamos lo de la ingesta de líquidos, lo del sedentarismo, lo de no saltear las comidas y tratar de crear un hábito diario. Esto es lo que acá está, claro. Esto es lo que buscamos con la posición en cuclillas o aumentando, disminuyendo el ángulo ese que se forma entre el dorso y los miembros inferiores. Eso hace que este ángulo se rectifique y permita el pasaje más fácil de la materia fecal. Bueno, muy bien. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos.